Buenos días, mi nombre es Marco Silva, soy el estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esta vez voy a hablar un poco sobre la entrevista laboral, la inducción y la selección de personal y el egreso. La entrevista laboral es una herramienta de selección de personal por excelencia y permite a ambas partes conocer distintos aspectos de interés. La entrevista laboral también puede utilizarse en otras situaciones, por ejemplo, dar a conocer los resultados de evaluaciones de desempeño y la satisfacción, comunicar la desvinculación del empleado, entre otras cosas. En la entrevista laboral se detectan esos individuos valiosos que la organización necesita. La preparación formal, la experiencia, la destreza, incluso una dosis de intuición, suele ser de gran utilidad para la empresa. Los más diestros suelen caer en la tentación de guiarse solo por el feeling. Para realizarla debemos reformular las preguntas correctamente. El modo de hacerlo afecta directamente las respuestas que obtengamos. Por lo tanto, hay aquí algunas recomendaciones valiosas. Tener una amplia disposición para escuchar, no incluir las respuestas. Hacer una pregunta por vez, ser claro y usar lenguaje accesible. Y mantener una postura neutral. Existen varios tipos de preguntas. Las cerradas, que son las que se puede contestar como los sílabos sí o no. El sondeo, que son preguntas sencillas y cortas, como por qué, cuál fue la causa, qué ocurrió después. Las hipotéticas, donde se le presenta al entrevistado una situación imaginaria para que la resuelva. No son muy recomendables, ya que el individuo en la realidad puede reaccionar de manera diferente a lo esperado. También están las preguntas subjetivas, que se manifiestan claramente lo que se espera del otro. Por ejemplo, usted terminará su carrera este año, ¿cierto? Y por último, las preguntas abiertas, que permiten que el entrevistado se exprese con libertad. Esto puede desviar el curso de la entrevista. Por lo tanto, el entrevistador debe demostrar su capacidad de volver al curso deseado de la charla. Al seleccionar el personal, se tiene que hacer una inducción. La inducción es un proceso de vital importancia dentro de una organización. A pesar de que muchos gerentes no lo toman en cuenta, a través de ella se puede implementar uno de los programas que normalmente se ignoran en la mayoría, que es familiarizar al nuevo empleado con la empresa y con los compañeros de trabajo, su cultura, sus principales directivos, su historia, sus políticas y manuales que existen dentro de la empresa. Este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo para que el contratado evite así los tiempos y los costos se pierden, tratando de averiguar por sí mismo. En cuanto a empresas, ¿en qué empresa se ha entregado a trabajar? ¿Qué objetivos tiene? ¿Quién es quién? ¿A quién recurrir para solucionar un problema? ¿Y cuáles son las actitudes no toleradas? Funciones y entre otras cosas. La inducción consta de tres partes principales. Información introductoria proporcionada en funciones individuales o de grupo, a través de una persona de la gerencia de personal. Información proporcionada por el supervisor y entrevista de ajustes varias semanas después que el trabajador haya estado en el puesto. Por otra parte, tenemos también la desvinculación del personal, que son las entrevistas para las despedidas. Despedir a un empleado es una de las tareas más difíciles a las que la gerencia de una empresa se enfrenta en el lugar de trabajo. El empleado despedido, aunque advertido en muchas ocasiones anteriores, con frecuencia estos reaccionarán con incredulidad y aún así con violencia. La situación de cambio laboral es en sí misma generadora de ansiedades y angustias intensas, sea este cambio producido por una decisión particular o una decisión ajena a uno. Por todo esto, una política de desvinculación laboral es tan importante como la política de selección de personal. Son momentos extremos en la vida laboral de un trabajador en relación con una empresa. Por otra parte,
Cuando la desvinculación laboral por voluntad del empleado, la entrevista de retiro constituye uno de los principales medios de controlar y medir los resultados de la política de recursos humanos desarrollada por la organización y sirve además para diagnosticar las fallas y eliminar las causas que están provocando el éxodo del personal. Cuando las políticas de recursos humanos son inadecuadas, predisponen al personal a retirarse de la organización. La opinión de un empleado en este tipo de entrevista refleja su percepción de la situación y permite identificar los problemas existentes y las posibilidades de disonancia que causan la rotación de personal.